Bueno, ¿cuántos vinieron ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, espero hasta ahí 10 y arranco. Entonces, no hay dudas. Bueno, arrancamos entonces. Nosotros en las clases anteriores, en las dos clases anteriores, empezamos a hablar, bueno, primero empezamos a hablar de los 4 pilares de la programación orientada a objetos. Vimos, más, vimos, buenas. Estaba diciendo que en las clases anteriores vimos los pilares de la programación orientada a objetos, vimos y explicamos el encapsulamiento, también explicamos la abstracción, que nada, es algo que tienen que madurar ustedes en sus cabezas, y nombramos otros 2 que son la herencia y el polimorfismo, ¿sí? La abstracción es un proceso de maduración de ustedes, van a ir con el tiempo, quizás ni siquiera con todo el curso lleguen digamos, a incentivar o a explotar a full la abstracción, porque requiere mucho tiempo de programación, ¿no? Y yo no sé qué tanto van a programar ustedes después de que terminen esta materia, ¿sí? Pero la idea es que por lo menos ya salgan con una idea de cómo tienen que pensar para encarar un problema. Después vimos el encapsulamiento, que ya es algo más técnico, que tiene ya que ver con la sintaxis del lenguaje y la forma de armar las clases y los objetos. Y bueno, en la clase anterior hicimos todo un ejercicio con respecto a eso, ¿no? Vamos a seguir encapsulando de acá a fin de año, así que no se asusten si no lo entendieron bien o si hay algo que no quedó bien claro. Y hoy tenemos que empezar a explicar de a poco lo que es la herencia, porque es un poco más complejo, y es la base del último pilar, que es el polimorfismo, ¿sí? Sin herencia no existe polimorfismo. O sea, para poder hacer explicar y entender el polimorfismo, primero tenemos que entender bien la herencia. Y la herencia tiene muchas variantes, sobre todo en C, que tiene diferentes tipos de herencia. Ya en Java es más simple porque solamente tiene un tipo de herencia, ¿sí? Y entonces se va a simplificar. Nosotros habíamos pensado, creo que fue la primera clase, empezamos a modelar o a abstraer un auto. ¿Se acuerdan de eso? Un automóvil. ¿Sí o no? Sí. Y habíamos hecho un cuadradito así en el pizarrón, que yo le había dicho que se dibujaban las clases así, donde la parte de arriba se le ponía el nombre y acá abajo se le ponían los atributos en la primera parte y los métodos en la segunda parte, ¿sí?
Entonces nosotros habíamos hecho uno así, que le habíamos dicho, sí, a ver si lo puedo emparejar. Le habíamos puesto auto, la clase auto, de automóvil. Y le habíamos puesto ahí abajo algunos métodos y algunos atributos, que no vienen al caso ahora. Y inclusive le habíamos llevado en el pizarrón a código. Ahora vamos a hacer uno. Y bueno, hasta ahí llegamos, ¿no? Bueno, pero ¿qué pasa si yo quiero modelar más cosas? Quiero modelar un auto, pero también quiero modelar otra cosa. Quiero modelar un barco. Y además quiero modelar un avión. Bueno, tendría que hacer otro de estos. Y otro más. Acá. ¿No? Bien. Este sería el auto. Esto me deja borrar. Bien. Barco y avión. ¿Por qué? Porque mi cliente, no sé, vende estas cosas. Entonces, empiezo a modelar todo esto, ¿no? Entonces, me empiezo a dar cuenta que, ¿qué pasa? ¿Qué pasa acá? Por ejemplo, empiezo a ver los métodos, ¿no? Y me doy cuenta que los tres tienen los tres tienen un atributo que podría ser en común, por ejemplo, cantidad de pasajeros. ¿No? Todos tienen pasajeros. El barco, el auto y el avión tienen pasajeros. Entonces yo, de casualidad, me doy cuenta que los tres tienen el mismo atributo. Cantidad de pasajeros. Y ahí empiezo a pensar que los tres comparten algo en común y los tres son una cosa también en el mundo real. ¿Qué son en el mundo real? ¿Qué son estas cosas en el mundo real? Medios de transporte. Medio de transporte, sí. Un nombre más simple. Vehículos. Son vehículos. ¿Sí? A ver si me quedó acá este. Genial. Entonces yo me doy cuenta que hay una clase que se puede llamar vehículo. Que es como que, no sé si engloba a todas, sino que tiene los mismos atributos. En este caso habíamos dicho pasajeros. ¿Sí? Voy a ponerle así chiquito. Voy a poner una sola porque no van a entrar acá. Todas. Claro, todo vehículo tiene pasajeros. Inclusive una bicicleta podría meter acá, pues también puede tener uno o dos pasajeros. Hay bicicletas que por ahí puede llevar más. Pues yo me doy cuenta que hay una clase que empieza a tener atributos en común de todas las demás. Y entonces ahí es donde establezco una relación que se escribe así en el diagrama. Acá arriba va una flechita. Sí. ¿Sí?
Y lo que estoy haciendo acá, dibujando, es una relación de herencia. ¿Sí? Y yo digo que un automóvil hereda de vehículos, un barco hereda de vehículos y un avión hereda de vehículos. ¿Y qué hereda? Bueno, hereda sus atributos y sus métodos, ¿sí? Entonces, yo acá, viendo esto, yo sé que aunque no esté escrito acá, ¿sí? El barco, el objeto barco, la clase barco, tiene el pasajeros, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Y está mal? No, está bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo vehículo tiene pasajeros. Ahora, si yo empiezo y digo, bueno, a ver, un atributo del avión, diámetro, longitud del fuselaje, ¿no? Supongamos que le queremos poner ese atributo al avión porque lo necesitamos para algo. ¿Está bien que yo lo ponga en vehículo? ¿Ese atributo? Hola, profe. No, Hola. No, ¿por qué? Ey, sería muy propio del avión, ¿no? Claro. ¿Sí? Entonces, si yo lo pongo en vehículo, el avión va a heredar ese atributo, pero también lo va a heredar el barco, y el barco no tiene fuselaje. ¿Sí? Entonces, en esta estructura de herencia, yo tengo que identificar los atributos en común que yo quiero que todas mis clases hereden, ¿sí? Las que están ahí y las posibles futuras clases que yo vaya a poner, ¿sí? Porque estos no son todos los vehículos que hay otros, ¿no? Está la moto, la bicicleta, la patineta o lo que a ustedes se les ocurra, y todos los vehículos llevan pasajeros, porque si no, no son vehículos, ¿sí? Aunque hay ahora drones, ¿no? Pero bueno, no sé si son vehículos. Ahí ya tenemos que pensarlo. En todo caso, cantidad de pasajeros cero. ¿Sí? Pero podría ser también, ¿no? No sé si califica como vehículo, pero la idea es que yo no empiece a poner arriba, en la clase padre, en la clase base, que se llama clase base, atributos que no corresponden a todos los objetos que heredan de esta, las clases que heredan de esta, porque si no voy a estar haciendo herencia de cosas que no corresponden. Y si yo termino teniendo un avión, un barco, donde tengo un atributo que es cantidad de fuselaje, longitud de fuselaje, lo que estoy haciendo es abstrayendo mal. ¿Sí? Abstrayendo mal en forma indirecta a través de la herencia. No es que yo le puse ese atributo al barco explícitamente, pero lo hice a través de la herencia. Entonces lo que está mal es mi estructura de herencia, ¿sí? Esta clase que está arriba se llama clase base, superclase, lo van a encontrar así, si empiezan a leer libros o en internet, lo pueden encontrar como clase base, lo pueden encontrar como clase padre, lo pueden encontrar como superclase, ¿sí? Estas que están abajo se llaman clases derivadas, clases heredadas, clases hijas, ¿sí? Esa es la terminología que suelen encontrarse. Yo suelo usar clase base y derivadas, ¿sí? Clase base la de arriba, derivadas las de abajo. Esta estructura que ven acá se llama, voy a abrir otro porque después vamos a seguir usando ese, así que no lo quiero borrar. Esta estructura que hicimos recién, que es así, con las flechitas, se llama herencia simple, ¿sí? Es que hay una clase base de donde heredan n, ¿no? Acá puede haber otras, n clases derivadas. Esto es herencia simple. Hay otra estructura
que es así, donde puede haber varias clases, una clase que herede de varias, ¿sí? Esta se llama herencia compuesta, ¿sí? Y a su vez, suponete acá puede haber otra, perdón, me equivoqué de cosito. Puede haber otra acá que herede esta y de esta, ¿sí? Entonces, esto se complica mucho la cosa. C++ soporta la herencia compuesta, soporta la simple, porque todos los lenguajes soportan la simple, pero también soporta la herencia compuesta, ¿sí? Nosotros no la vamos a ver porque es muy complicada y además no es útil, ¿sí? Y no lo digo yo, sino que ¿qué pasó? Después de que C++, o sea, después de la experiencia del C++ con los lenguajes que siguieron, por ejemplo Java, por ejemplo todo lo que es .NET, eliminaron del lenguaje la herencia compuesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque era muy complejo y ensuciaba más de lo que ayudaba, y todo lo que se puede hacer con esto, se puede hacer con esto, con el mismo rendimiento y sin ensuciar tanto, ¿sí? Porque ¿qué pasaba? Había alguno que le gustaba la herencia compuesta y, claro, después ¿qué pasaba? Ese código era inmantenible porque costaba un montón para un tercero que llegaba después a agarrar ese código y entender lo que quiso hacer este muchacho que le gustaba la herencia compuesta, ¿sí? ¿Por qué? Yo les hago un ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que esta clase tiene el atributo X. Bien. Esta tiene el atributo Y. ¿Sí? Entonces, por herencia, esta de acá tiene X y tiene Y. Porque la X la hereda de acá y la Y la hereda de acá. Y si esta de acá también tiene un atributo X, ¿qué pasó? ¿De quién hereda X esta? Ya se empezó a complicar, ¿sí? Lo mismo con los métodos. ¿Sí? Entonces, todo el manejo, se puede, ¿eh? Esto se puede hacer igual. ¿Sí? Se puede. Hay que decirle acá explícitamente a qué hereda las dos X, pero yo cada vez que me refiero a X en esta clase tengo que decir explícitamente a cuál de las X que estoy heredando me estoy refiriendo. Entonces, el código se empieza a complicar, ¿sí? Entonces, no lo vamos a usar, el lenguaje lo soporta, C++ lo soporta, pero como es algo que deprecó en los demás lenguajes, y sinceramente no suma nada para, digamos, no gano nada, simplemente complejizar todo el código, ni lo vamos a ver. Pero sepan que, no sé, si algún día agarran algún código open source o algo en C++, se pueden llegar a encontrar con esto, y bueno, viene por ahí, ¿sí? Volviendo a esto de acá. Entonces, ¿qué es lo que heredo? Bueno, en principio heredo todo lo que tiene la clase base, ¿no? O sea, ¿qué puedo heredar? Métodos y puedo heredar atributos. O sea, el atributo pasajero lo heredé en las tres clases. Y si yo acá tengo un método que se llama arrancar, o marchar, o no sé, o andar, porque por ahí una bicicleta no sé si arranca, pero sí anda, ¿sí? Andar. Las clases derivadas también heredan ese método. ¿Sí? En principio, se hereda todos los atributos y todos los métodos.
Después vamos a ver que no es tan así, pero por lo menos para que vayamos entendiendo. Entonces, acá yo, en este documento que decía marco teórico, había dos tablas. La última vez habíamos visto justamente la de la tablita esta de... Era esto, ¿sí? Desde donde yo puedo ver un atributo dependiendo de si es público, privado o protegido. ¿Se acuerdan de esto? Sí, sí. Sí, algo me acuerdo. Esa tablita nosotros habíamos visto para lo que es público, que es muy fácil, ¿sí? Todo lo público lo público lo puedo ver de todos lados. Lo que es público lo veo de la propia clase, lo veo de las clases derivadas, que esta tabla, esta columna, dijimos esa vuelta que no sabíamos qué era, no lo íbamos a ver. Bueno, ahora ya sabemos lo que es una clase derivada, ¿sí? Entonces, ahora sí podemos explicar esta columna. Y desde el exterior, nosotros habíamos visto la columna esta, que era desde la propia clase, algo público, es accesible, porque estoy dentro de la clase, es obvio que lo puedo acceder. Lo privado también, porque estoy dentro de la clase, y lo protegido también. Y habíamos visto la columna D. Lo público desde afuera lo puedo ver, que es algo que puede llegar a violar el encapsulamiento, si es un atributo. Y desde el exterior no puedo ver lo privado y tampoco puedo ver lo protegido, ¿sí? Y esta columna la habíamos dicho, bueno, lo vamos a ver cuando empecemos a ver herencia. Bueno, ahora es ese momento. ¿Y qué dice? Que lo público lo puedo ver desde una clase derivada, ¿sí? Que es lo que acabamos de hacer acá, que yo les dije en principio, ¿sí? Si yo esto lo tengo público, pasajeros es un atributo público, lo puedo ver de acá y de acá, lo heredo. Si andar es un método público, lo veo de acá y de acá, ¿sí? Ahora, si el método o el atributo es privado, no se hereda, ¿sí? O sea, que si yo acá tengo un atributo, no sé, vamos a ponerle cualquier cosa, X, ¿sí? Y ese atributo yo lo marqué en la clase base como privado, ese atributo no lo hereda nadie, ¿sí? Es algo de uso interno de la clase vehículo. Es privado. Entonces, lo privado no se puede acceder desde ningún lado, básicamente, más que de la propia clase, ¿sí? No se puede heredar y no se puede ver desde el exterior, ¿sí? Pero ahí es donde entra el protected, que yo le había dicho, bueno, el protected por ahora es lo mismo que el privado, ¿sí? Eso le había dicho, porque claro, en ese momento era sí, no. Pero ahora el protected ya tiene una cosa distinta, ¿sí? El protected es heredable, aunque en todos los demás casos se comporta como un privado, ¿sí? Pero para el caso de la herencia, el protected se hereda. Pero se hereda sin ser accedible desde afuera, como si fuera un público. ¿Se entiende? ¿Sí? Sí. Entonces, ahí es donde el protected hace la diferencia. La diferencia la hace en un contexto de herencia. Si no, un protected se comporta como un privado. Sí. ¿Está bien? Entonces, vamos a tratar de modelar esto. No sé si hoy vamos a hacer este ejercicio que está acá, que es cadena de llamada. Vamos a ver cómo llegamos. Vamos a tratar de, por ahora, de modelar este que estamos hablando, ¿no? Este lo voy a cerrar porque no sé si llegamos a verlo hoy. Vamos a abrir uno nuevo. Uy, esto no quería abrir.
proyecto. Aplicación de consola en C++. Le voy a poner herencia. Ok. Clase 1 no. Ahora en clase 2. Y vamos a empezar a meterles clases, ¿no? Vamos a ponerle la clase principal. ¿Cuál es la clase principal o la base? Vehículo. Vehículo. Acá me dice crear constructor y crear destructor. Y bueno, total, si ya me lo hace el lenguaje, hagámoslo. Acá dice, ¿hereda de otra clase? Acá está preguntando si hereda de otra clase. En este caso, Y ahí sería no, ¿no? claro, Porque es no la base. es la base. No pongo nada acá. Y bueno, acá me dice dónde lo va a guardar. Crear. Me creo la clase vehículo. Lo guardo. Guardo. Y guardo. Y meto otra más. ¿Cuál? Auto. Le digo crear constructor, crear destructor, si no después yo lo puedo escribir. Y acá me pregunta, ¿hereda de otra clase? Y le digo que sí. Por ahora vamos a poner herencia pública, ¿sí? Porque vamos a ver primero la herencia pública, pero sepan que hay 3 tipos de herencia. Esto solo en este lenguaje, ¿sí? C++, Java o .NET o cualquier otro, también eliminó los diferentes tipos de herencia y solamente se quedó con la herencia pública, ¿sí? Pero bueno, en este lenguaje vamos a ver los 3 tipos de herencia que hay, que son muy propios de C++, ¿sí? El tema de tener diferentes tipos de herencia. Tanto es así que eso se explica en esta tabla, ¿sí? Cómo se accede a cada cosa, más allá de cómo fue declarado, si público, privado o protected. Si la herencia es pública, privada o protected, un atributo que era público se transforma en otra cosa. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Por ahora, vamos a decir, la herencia es pública. Y acá el editor a veces toma, a veces no, y si no lo toma, lo que yo puedo hacer es escribirlo. Y listo, ¿sí? Digo que el automóvil tiene una herencia pública de la clase vehículo, ¿sí? Y acá me está diciendo el archivo que va a incluir ahí arriba. Le digo crear y me lo hizo todo, ¿sí? Me dijo, incluye vehículo.h, vamos a guardar esto. Bien. Y digo, con estos 2 puntitos, public vehículo, estoy diciendo que auto hereda herencia pública de la clase vehículo, ¿sí? Si me voy a vehículo, vehículo no tiene eso acá, porque vehículo no hereda de nadie. Sin embargo, auto sí tiene esto, ¿sí? Porque ahí es donde, en ese fragmento de código es donde yo le estoy diciendo que auto hereda de vehículo con una herencia pública. ¿Está bien? Bueno, vamos a agregar otros más. Profe, o sea que yo puedo ir creando todas las clases y luego ir agregándole los atributos, digamos. ¿Sí? No hace falta completar toda la base y de ahí crear. No No, sé si la pregunta se entiende. sí. Está bien. Ahora vamos a hablar de eso. Barco, y acá ¿por qué no me actualizó? Bueno, que me falta avión. ¿Ven que no anda del todo bien este coso? Yo ya agregué la...
como la última, me faltan clases acá. Están, pero no las ponen en este cosito. Bueno. Porque no están grabadas. A ver si las grabo. Y bueno, lo refresco. Bueno. De acuerdo a lo que habíamos hablado, si yo pongo acá un atributo int y le pongo ¿qué estoy haciendo acá? ¿Qué son estas dos cosas? Métodos. ¿Qué métodos? ¿Qué tipo de métodos son? Son los métodos que yo utilizo para hacer el seteo, o sea, los getter y los setter, para acceder a qué? Para setear o obtener el valor de qué. Igual se lo puse en donde no va, ¿eh? Acá está bien, lo puse en otro lado, me parece. ¿Barco lo puse? ¿Dónde lo puse? Lo puse en barco, me equivoqué. No van en barco. Van en vehículo. Tienen que ver con el encapsulamiento. Habíamos visto eso en la clase pasada. Que yo para acceder a un atributo hacía un método especial para setearlo o para obtenerlo. ¿Se acuerdan? ¿Sí o no? Sí, más o menos, profe. Bueno, hay cosas que tampoco iba acá esto. ¿Entendí? Iba acá. Ahí va. ¿Qué hace este método? ¿Puede ser que devuelva la cantidad de pasajeros? Sí. ¿Y el de arriba? Sí, creo que get era el que te devolvía y set era el que vos le ponías el valor, ¿no? Claro. Bien. Entonces yo tengo ahora la clase vehículo. ¿Hay alguien que quiere entrar? Bien. Tengo la clase vehículo que tiene un atributo y dos métodos. ¿Correcto? Y tengo que esos atributos, o sea, ese atributo y esos métodos son públicos. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a lo que vimos, lo público se hereda y es accesible. En realidad, lo público se puede ver desde todos lados, ¿no? Desde el main o desde una clase derivada. O sea que
Si yo vengo acá al main y hago un include de vehículo.h, eso ya me habilita a que yo pueda instanciar un vehículo. Y después puedo decirle vehículo.set pasajeros y le digo, no sé por qué me está poniendo ese espacio ahí. Nunca me acuerdo. Pero siempre me puedo copiar de cuál es la clase que me habilita. El vehículo tiene 50 pasajeros. Acá se lo seteo, acá lo obtengo, ¿sí? Obviamente, como ese atributo es público, también puedo hacer esto, ¿no? Pero estoy violando el encapsulamiento porque estoy accediendo a un atributo directamente y no está bien, ¿sí? Entonces, lo dejamos así y vamos a empezar a modificar acá. Si yo este atributo lo pongo privado, soluciono el problema ese del encapsulamiento, ¿correcto? Ya no lo voy a poder acceder desde el main. Entonces yo ya no voy a poder hacer lo que hice recién. Eso lo vimos en la clase pasada, pero bueno, estamos como repasando. ¿Saben a qué me refiero, no? ¿Qué me va a dar esto? Ni lo veo ya, pero si lo escribo, quiero compilar, ¿qué va a pasar? Error. Error. ¿Qué me va a decir? Que estoy accediendo a un atributo que es privado, ¿sí? Entonces dice, che, esto es privado, no lo puedes acceder desde acá. ¿Está bien? Listo, solucioné el problema en un principio, ¿no? ¿Por qué? Porque yo lo accedo a través de los getters y los setters. Hasta ahí viene bien. Ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, al auto le pongo un método que diga sube un pasajero? Sube un pasajero. ¿Por qué? Porque al auto puede subir un pasajero, ¿sí o no? O vamos a ponerle, no, suben un pasajero. Suben pasajeros. Suben pasajeros. Y pasajeros. Después me pueden decir que al avión también puede subir o al barco también. Bueno, sí, pero vamos a suponer que lo hice acá. Después vemos si ese no es un método que por ahí corresponde a la clase base.
Suben pasajeros. Vengo acá y claro, si suben pasajeros, ¿qué tengo que hacer yo? Que pasajero ¿cómo se llamaba esta? Pasajeros. Pasajeros es igual o más igual. ¿Saben lo que es el más igual? Eso lo tienen que saber de C++, de C, digo. Sí, que va acumulando, digamos. Sí, perfecto. Entonces yo digo, bueno, si yo tenía 10 pasajeros y suben 5 pasajeros, voy a tener 15. Entonces lo que hago es, a los que tenía le agrego los que están subiendo, ¿correcto? Y bueno, vamos a compilar. ¿Qué pasó? ¿Por qué no compila? ¿Hay alguien que quiere entrar? No, tiró error de aviso. Ah, la llamada termina en 15, ahora la reiniciamos. ¿Qué pasó acá? Vamos a analizar, ¿no? El error no es muy Por lo que amigable. veo, antes del end hay un paréntesis cerrado al aire. Después de Antes del end. pasajeros. Ah, está bien. Bien, tenés razón. Igual, ese no era el error que yo quería. Ahora va a tirar el error que yo quiero. Ah, acá está el error. Acá me está diciendo que estoy accediendo a pasajero y es privado. ¿Desde dónde estoy accediendo a pasajero que es privado? Desde auto. ¿Sí? Porque pasajeros es privado, entonces yo no lo puedo acceder desde una clase derivada. Pero lo necesito porque... Entonces, ¿qué hago? ¿Lo pongo público? No, porque si lo pongo público lo puedo ver del main y con eso estaría violando el encapsulamiento. Entonces ahí es donde viene la solución de decir, entonces no la quiero mostrar al mundo, solo quiero mostrársela a mis clases derivadas. Y la protegida. ¿Está? Esa es la idea del protect. Digo, no la quiero mostrar al mundo, no la quiero que se acceda del main ni de cualquier otro lugar. Pero sí quiero que la accedan o que la utilicen desde mis clases hijas, de las derivadas. Entonces ahí es donde lo meto protected, ¿sí? Y ahora está perfecto. Compiló, y si yo ahora voy al main, instancio un auto, ¿sí? Vengo acá y digo auto. Digo fork.set pasajeros. La tengo, el método set, porque el método set yo lo puse como público. Y le digo que el auto tiene 2 pasajeros. ¿Sí? Después digo que el auto... No, es auto for. Suben pasajeros. No sé por qué me pone este espacio acá. Que suben 5 pasajeros. O sea que hay uno que va sin cinturón. No, 2 que van sin cinturón. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, voy a cortar la llamada y genero otro. Así no. ¿Lo mandás por WhatsApp, profe? Sí, sí, sí. Vale.